Pedro Castillo. Entre otras cosas, lo que la Fiscalía señala es que el presidente sería la cabeza de no una, sino varias organizaciones criminales. Pero en este momento lo que hemos escuchado es que la subcomisión también está discutiendo, está evaluando las denuncias que han presentado, ojo, ministras o congresistas como la ministra Betsy Chávez, que también presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, es decir, el vuelto a lo que presentó justamente en contra del presidente de la República. Para analizar esta situación y los posibles escenarios que se abren a partir de esta admisión a trámite, estamos ya con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume. Doctor Blume, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. A ver, doctor, hay varios temas y que tienen que ver no solo con el plano político y penal, sino con el plano constitucional, porque Así ya, es. usted lo ha escuchado, la subcomisión acaba de... A ver, esto es bien importante explicarlo y entenderlo. Acaba de admitir a trámite la denuncia que presentó la fiscal de la Nación contra el presidente de la República. Entiendo que esto es el inicio de todo un proceso. Así es, exactamente. O sea, la fiscal de la Nación procedió a formular una denuncia constitucional por la presunta comisión de algunos delitos e imputándole al presidente la condición de cabecilla de una organización criminal. Entonces, esta denuncia va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, quien estudia la parte procedimental de la denuncia. Y una vez que evalúa la parte procedimental, someten a votación si admiten o no admiten la denuncia. Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, se ha admitido a trámite, ahora se va a poner en conocimiento del señor presidente la denuncia para que éste ejerza su derecho de defensa, y luego del trámite correspondiente va a haber un informe que va a ser sometido a la subcomisión, luego se elevará a la comisión permanente. La comisión permanente puede, en el caso de que ese informe sea positivo o aún negativo, de todas maneras se eleva y la comisión permanente va a evaluarlo, y en caso de coincidir en la línea de que es fundado, ya se lleva el tema al pleno para los efectos respectivos. Pero ahí habrá que determinar cuál es el camino a seguir, porque obviamente hay una protección constitucional. Exacto, que ya es el punto final. Que constriñe la acusación a 4 casos, ¿no? Claro, porque claro, entendemos que es un proceso largo, pero justamente, a ver, lo que ocurrió la semana pasada era importante, porque la defensa del presidente de la República entabló, entiendo, una tutela de derecho contra el juez Checkley, el juez que finalmente dijo que sí se podía investigar al presidente de la República, Pedro Castillo, y la tutela de derecho iba justamente sobre este punto: si la fiscal de la Nación podía presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República y si el Congreso de la República podía darle trámite. Y el juez Checkley, entiendo, la semana pasada le contestó a la defensa del presidente y le dijo: sí, no hay, digamos, nada que los ate a dar esos pasos, entiendo. Exactamente. Por lo tanto, hasta este momento, de acuerdo a lo actuado, es procedente admitir a trámite la denuncia, darle el trámite respectivo, y evidentemente después del análisis que hará la subcomisión del expediente promovido en la Fiscalía, de todos los actuados, de las pruebas presentadas, emitirá un dictamen después de escuchar al denunciado para determinar si hay o no responsabilidad, y luego elevará esto a la comisión permanente. A ver, pero ahí entiendo hasta dónde también va a poder llegar la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque entiendo todo el procedimiento, se va a designar a un ponente, va a elaborar el informe para decidir si se cometió o no se cometió, entiendo, infracción a la Constitución, que es lo que se debería tratar de buscar. Pero ¿hasta dónde puede llegar este trámite, teniendo el entendido, doctor, que existe esta tremenda muralla en la Constitución que es el 117, que limita las causales por las cuales se puede acusar a un presidente en funciones? Yo creo que va a llegar hasta el punto en el cual la comisión permanente pueda, en el caso de que prospere, aprobar el informe acusatorio, y ahí tendrá que esperar la conclusión del mandato presidencial, salvo que acuerden derivar esto hacia una sanción de otra naturaleza, en cuyo caso se aplicaría el inciso primero del artículo 114.
que es un inciso abierto que habla de la incapacidad temporal e imputar esta situación como incapacidad temporal y suspenderlo también. Es decir, ese es otro camino que hay. Entiendo, y entiendo que eso justamente está en el debate constitucional de este momento, no solo político, sino constitucional, de que efectivamente llevar hacia la inhabilitación del presidente es muy complicado por, nuevamente, el 117, pero la suspensión del presidente, la suspensión temporal, ¿es un camino que se abre a partir de esta denuncia? ¿Está desarrollado además la figura de la suspensión? Lo que ocurre es que la figura de la suspensión no está desarrollada todavía. Y ahí el Congreso de la República tiene que crear un trámite procedimental, tiene que innovar, tiene que crear un antecedente. Pero ciertamente está diseñada para casos en que se presenta una incapacidad temporal de tal magnitud, de tal gravedad que amerita una decisión de suspensión. Y en este caso, desde mi punto de vista, y no es que hayamos perdido la visión de la gravedad de las cosas, pero la denuncia de la Fiscal de la Nación es algo muy delicado, sí, claro, porque se está imputando al presidente de la República una situación sumamente grave, que es la presunta organización criminal que él estaría jefaturando. Entonces esto es algo que obviamente no puede permanecer sin una medida por parte del Congreso de la República. Y creo que ahí hay pues un camino importante que tiene que asumir el Congreso de la República. Yo hago votos para que los congresistas entiendan que este es un momento en que deben anteponer cualquier interés, digamos, personal o político, o deben dejar de lado esos intereses y anteponer el interés nacional. Sin embargo, y usted me dice que efectivamente está la figura de la suspensión, pero no está desarrollada, es decir, cuál sería el procedimiento, y esto entiendo además que en la Comisión de Constitución hay una iniciativa del congresista Alejandro Muñante que se viene trabajando, pero uno no podría cuestionar y señalar, pero ustedes están desarrollando una norma con nombre propio para tratar de suspender a Pedro Castillo. ¿Esto no puede ser luego deslegitimado en otro fuero? Es una línea argumental que puede surgir, evidentemente, pero desde mi punto de vista, frente a la coyuntura, deben dejar de lado ese tipo de consideraciones y simplemente someter al Pleno la adopción de una medida que signifique una reacción del Congreso frente a un acto de esta naturaleza. Lo que pasa es que entre tanto escándalo que todos los días observamos, sí, claro, y que se vienen produciendo de diversos frentes en el gobierno, la gravedad de la denuncia hecha por la fiscal parece que no la entendemos, no la valoramos, no la conceptualizamos bien. Pero vuelvo a repetir, un hecho gravísimo que la representante del Ministerio Público, a nombre de la sociedad peruana, impute un hecho delictuoso al señor presidente y señale que es presuntamente cabecilla de una organización criminal y presenta más de 180 o 190 elementos probatorios. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ese punto es clave, ¿no? Porque no solo es que la Fiscal de la Nación le imputa porque a ella se le ocurre, por antojadiza o todos los adjetivos las cuales la han llenado, sino que presenta 190 elementos de convicción en 375 páginas de esta denuncia. Doctor, le pido unos segundos, tenemos que volver al Congreso de la República con nuestra compañera Jackie Arce, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Están votando, entiendo, también la denuncia contra la Fiscal de la Nación que planteó la actual ministra de Cultura, Betsy Chávez. Jackie, ¿cómo estás? Te escuchamos. Omar, sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, directo en directo. Así es, ya se ha iniciado el voto para declarar improcedente la denuncia constitucional contra la fiscal Patricia Benavides. Ya está finalizando, ya los congresistas Lady Camones, así como la congresista Patricia Juárez han votado a favor de que se archive esta denuncia que fue presentada, hay que recordar, por el congresista Guillermo Bermejo, en la cual estipula que, la acusa a la fiscal de la Nación de haber cometido los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. Además, Omar, el congresista Guillermo Bermejo sostuvo que la titular del Ministerio Público cometió infracciones constitucionales referentes a los
preceptos sobre derecho de igualdad ante la ley, principio de independencia y no interferencia, y además de promover acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses público tutelado. Entonces, de esta forma, en estos momentos, el congresista Montalvo acaba de cambiar su voto en contra. En un primer momento, Omar había votado a favor de que se archive esta denuncia. Sin embargo, ahora acaba de cambiar su voto y así continuamente se viene dando este voto. Vamos a escuchar. Señor congresista Raimundo Mercado. En contra. Raimundo Mercado en contra. Señor congresista Balcázar Celada. Señor congresista Balcázar Celada, el sentido de su voto, por favor. A favor. A favor, congresista Balcázar Celada. Segundo llamado, señor congresista Soto Palacios Wilson. Me haya agraviado. Señor congresista Soto Palacios. Bien, Omar, se está haciendo el llamado a los congresistas quienes no han ejercido su voto en el primer llamado que han realizado. Lo que sí es importante precisar, Omar, es que más allá de esta acusación constitucional que ha presentado el congresista Guillermo Bermejo, hay que recordar que a esto se le suma la denuncia penal que han impuesto sus abogados, el doctor Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, ante el Poder Judicial contra la titular del Ministerio Público, en la que también se estipula que la fiscal Patricia Benavides habría cometido 3 ilícitos penales que serían organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. Son los mismos delitos que se indican también dentro de esta denuncia que ha formulado el congresista de Perú Democrático. Y bien, entonces ya se hizo el segundo llamado a los congresistas, Omar, y ya en breve se estará dando a conocer cuántos congresistas, cuántos parlamentarios están votando o han votado a favor de que esta denuncia se archive y no se admita a trámite, algo distinto a lo que pasó hace algunos momentos, ya que, como bien lo ha señalado, con 13 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó este informe de calificación que recomienda admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides en contra del presidente Pedro Castillo. Bien, entonces lo que nosotros estamos observando, bien, vamos a escuchar a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señores congresistas, el informe de calificación de la denuncia constitucional 295 ha sido aprobada por mayoría, con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. No, 8 en contra. 12 a favor, 8 en contra, 0 abstenciones. Bien, entonces se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Bien, Omar, entonces finaliza ya este segundo punto y con 12 votos a favor se archiva la denuncia presentada por el congresista Guillermo Bermejo, una denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación. Directo en directo, RPP Noticias. Por la presunta infracción. Muchísimas gracias, Jacqueline, por la información. Ahí lo tienen, entonces, 12 votos a favor, archivan esta denuncia que presentó, no Betsy Chávez, me corrijo, el congresista Guillermo Bermejo, porque sus abogados, Raúl Noblecilla y el otro doctor también habían empapelado con denuncias a la fiscal de la Nación. Evidentemente, como decíamos, era el vuelto por la denuncia constitucional que había presentado contra el presidente de la República, que no hay que olvidar, tiene 190 elementos de convicción, hay como 9 colaboradores eficaces, una decena de testigos, 9 testigos protegidos, 29 testigos comunes. Es decir, la cantidad de evidencias, de elementos de convicción que complican la situación del presidente de la República están ahí y lo estamos viendo semana tras semana. Pero bueno, son las jugadas políticas que se hacen también desde la defensa del presidente. Vamos rápidamente a un corte. Venimos para seguir conversando con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume.
Bueno, estamos conversando con el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Y doctor Blume, bueno, hemos venido discutiendo los posibles escenarios que se abren a partir de la admisión a trámite de esta denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra el presidente por ser la supuesta cabeza de una organización criminal. Hemos dicho que hay 190 elementos de convicción, el proceso todavía va a ser largo, esto recién comienza. Sin embargo, y lo comentábamos un poco en la pausa, en paralelo está esta denuncia, este informe, que ya no solo denuncia, sino informe aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por traición a la patria, que ya ha sido elevado a la Comisión Permanente. Se tenía que ver esta semana, se suspendió. Y uno dice, porque no podemos verlo de manera separada, oye, congresistas, tienen esto que es muy importante, que está muy bien sustentado y se están abocando a lo de traición a la patria, ¿no es más bien digamos, dispersar la atención de lo realmente importante en algo que no parece tener mucho asidero o argumento jurídico? Bueno, yo quisiera, antes de hacer esa precisión, señalar que en el caso de la denuncia constitucional, el Congreso tiene varias posibilidades. Ajá. Una de ellas es continuar la investigación y pararla hasta que termine su mandato el presidente. Otra es derivar en una suspensión y otra es fortalecer la posición de la declaración de vacancia, que esa sería una alternativa viable si es que se ponen de acuerdo. Que se viene haciendo, se está usando muchos argumentos de la denuncia para... Así es. Ahora, el hecho de que aparezca en esta coyuntura el tema de la traición a la patria, yo creo que es algo que corresponde un poco al ritmo con que ha ido andando esta acusación constitucional, porque no olvidemos que se inicia hace varios meses y que ha coincidido por alguna razón con la llegada de los representantes de la OEA, de la misión de la OEA, ¿no? Pero yo quería un poco explicar con mayor detalle mi posición respecto a este tema. Yo creo, y lo digo con todo respeto al señor presidente, porque esto no es una cuestión personal, que lamentablemente para él sí se ha infraccionado la Constitución y además el Código Penal. ¿En qué sentido, doctor? En el siguiente sentido. Primero, quería precisar algunos artículos constitucionales que tienen que tomarse en cuenta. Uno es el 54, que establece que el territorio nacional es inalienable y es inviolable. Otro es el artículo 38, que señala cuáles son los deberes para con la patria que tenemos todos los peruanos. Y son los siguientes: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Deber ineludible. Ese deber se hace más importante y más grande para el presidente de la República, porque el presidente de la República, de acuerdo al artículo 110 de la Constitución, es el jefe del Estado y personifica la nación. Y de acuerdo al 118, corresponde al presidente primero cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones, luego representar al Estado, dirigir la política exterior y además él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Entonces, cuando uno analiza las expresiones de un presidente, no puede separar, porque es inseparable, a la persona del funcionario que esa persona está en ese momento encarnando. Pero ¿en qué sentido, le pregunto para entenderlo, en qué sentido las declaraciones, porque fueron declaraciones las que dio Fernando Rincón a la cadena CNN, de tener la voluntad, porque para recordar un poco, lo que dijo es, bueno, voy a hacer un referéndum a la población, pese a que eso no lo permite la Constitución, pero lo dijo, voy a hacer un referéndum para consultar si le damos una salida al mar a Bolivia. ¿En qué sentido la declaración viola alguno de esos artículos? En varios sentidos, porque está abdicando de su responsabilidad de defender y proteger la Constitución y respetar el artículo pertinente sobre la importancia, la inalienabilidad y el carácter sacro que tiene el territorio nacional. Lo dice el artículo 54. El territorio nacional es inalienable e inviolable. Entonces, cuando un presidente
dice algo que puede afectar el territorio nacional, está abdicando de su función. Pero además está infringiendo el artículo 325 del Código Penal, que trata sobre los delitos contra el Estado y la defensa nacional. Porque ese artículo dice, hablando del atentado contra la seguridad nacional, el que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años. Sí. Entonces, las consecuencias jurídicas de la declaración del presidente, que han constituido un acto dirigido a someter a la República a una pretensión foránea, es decir, a una pretensión de darle a Bolivia una salida al mar. Y esto por razones ideológicas, porque no puede el presidente dejar de lado que hay una corriente política en nuestro continente que proviene del Grupo de Puebla y del Foro de San Pablo, que él inclusive ha tenido una relación con ellos y que sostienen la tesis continental de alterar a estos territorios y a estos países y crear estados plurinacionales, bajo la tesis de la patria grande. Sin embargo, y bajo la tesis, con esto termino, del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Entonces hay toda una filosofía que además se traduce en el plan de gobierno de Perú Libre. Entonces cuando el presidente va a Bolivia, va en ese marco. Y en ese marco dice, bueno, yo estoy de acuerdo con que Bolivia tenga una salida del mar, y luego como presidente se ratifica en esa declaración y sostiene además algo absolutamente inconstitucional, que hay que someter esa propuesta de él a un referéndum, lo cual está prohibido por la Constitución. Exactamente. Sin embargo, doctor, a ver, luego de esa declaración, el presidente de la República se dio cuenta que había cometido pues una torpeza a todas luces y lo corrigió a los días. Entonces uno diría, escuchando incluso al propio magistrado del TC, Gutiérrez Tixe, que lo que hubo ahí fue una opinión, una declaración, pero no se cometió el acto de traición a la patria, no se cometió el delito. Es que no es necesario que se cometa, no es necesario, porque es un delito de mera actividad. Es decir, ha habido una expresión que compromete al país, porque el señor Castillo tiene que entender que cuando habla como presidente del Perú personificando a la nación y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando dice yo estoy de acuerdo con que haya una salida al mar, ¿qué está haciendo? Está dando una expectativa a un país hermano y está creando los problemas con otros países colindantes. Entonces, eso es pues muy grave, eso no puede hacer un presidente. Pero doctor, volviendo a mi pregunta inicial, no desgasta, insisto, porque hemos escuchado mucho análisis sobre este tema de la traición a la patria, no desgasta políticamente incluso y desvirtúa, le quita peso a una denuncia, yo insisto, muy sustanciosa que presenta la fiscal de la Nación con 190 elementos de convicción, por nada menos ser la cabeza de una organización criminal donde están involucrados ministros de Estado, funcionarios de alto nivel y su familia, que se ha aprobado el día de hoy, y por otro lado empujan esta denuncia de traición a la patria. No desvirtúa, no pierde peso el Congreso al tratar de empujar, digamos, este tipo de denuncias. Bueno, es un tema digamos, a considerar. Yo no sé cuáles han sido las razones por las que en el momento en que se está tramitando la denuncia constitucional surge el tema de traición a la patria, ¿no? Es algo que han tenido ellos que evaluar. Pero en todo caso, estas situaciones se producen más allá de la decisión coyuntural del Congreso de la República, porque tenemos un gobierno que ha motivado que se den todas estas denuncias y todas estas situaciones de cuestionamiento. Entonces, ¿quién es el causante de que exista una denuncia constitucional? Un gobierno que está en curso en una serie de situaciones que, según el Ministerio Público, constituyen hechos delictuosos y una organización criminal. ¿Quién ha motivado el pedido para que se acuse constitucionalmente por traición a la patria? Un presidente improvisado que sale y hace declaraciones absolutamente impertinentes que dañan la imagen del Perú y comprometen al Perú. Y se lo pregunto en esos términos porque lo que vemos más bien es que esta acusación de traición a la patria le ha servido justamente al presidente, al gobierno, para tomar la excusa perfecta y decir, ah, miren, el Congreso me quiere acusar por cualquier cosa, me quiere sacar a toda costa sin argumentos, cuando, oiga,
sí hay argumentos, pero no tienen que ver tanto con traición a la patria, sino con la denuncia. Mire, mi impresión es que los argumentos son de peso por el lado de la acusación, de la denuncia constitucional, y son también de peso por el lado de la acusación por traición a la patria. Lo que pasa es que entre tanta denuncia y entre tantos hechos que todos conocemos a diario y que constituyen escándalos, perdemos el peso y el análisis de la peculiaridad y especificidad de cada situación. Pero hablando de la traición a la patria, es delicadísimo que un presidente de la República diga públicamente que está de acuerdo con concederle una salida al mar a Bolivia. ¿Y cuál cree que es la decisión que tome finalmente el Tribunal Constitucional? Ayer escuchamos al procurador del Congreso de la República, que ya ha sido separado por la pésima y la penosa actuación al tratar de defender la posición del Parlamento, pero ¿cuál cree que sea la decisión que tome el TC ante este habeas corpus, verdad, que ha presentado la defensa del presidente Castillo? Yo tengo la sensación que ese habeas corpus es improcedente. ¿En qué sentido? En el sentido de que no corresponde plantearlo porque lo que se está haciendo es una investigación en ejercicio de las competencias congresales. Y basta ya de utilizar al Poder Judicial para simplemente, digamos, judicializar la política y tratar de defenderse frente a investigaciones propias de un Congreso de la República con acciones de amparo, habeas corpus, etcétera. Porque entiendo, a ver, más allá de la actuación del procurador del Congreso ante el TC, entiendo que lo que busca un habeas corpus es proteger ¿de qué al que lo plantea? El habeas corpus protege la libertad individual, que es un derecho que comprende varios derechos, pero esencialmente la libertad física. Cuando ha habido una amenaza o una violación de la misma. Entonces, ¿hace sentido presentar un habeas corpus por la aprobación de un informe por acusación a traición a la patria? Yo creo que no, porque esa aprobación de un informe por traición a la patria corresponde al ejercicio regular de las competencias de una subcomisión de acusaciones constitucionales que pertenece al Congreso de la República, que tiene la competencia de investigar. Entonces, quien ejerce bien la competencia no tiene que dar lugar a procesos constitucionales que pretenden que el Poder Judicial menoscabe las competencias del Poder Legislativo. Es en el fondo un ardid que se está utilizando, usando al Poder Judicial y usando inclusive al Tribunal Constitucional para pretender escabuir la acción de la justicia y el ejercicio de las competencias, en este caso del Congreso de la República. Y solo para terminar, porque me parece importante y lo hemos dejado de recordar un poco a partir de la admisión a trámite de la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación. Recordar que en esta denuncia la fiscal, no sé si les pide, pero lo pone sobre la mesa, que interpreten el famoso artículo 117, no de una manera, digamos, absoluta mirando nuestra Constitución, sino mirando con el famoso convenio internacional de las Naciones Unidas sobre corrupción. Sí. ¿Esto desde el punto de vista constitucional es viable desde algún sentido? Mire, hay varias interpretaciones. Yo en lo particular creo que, con todo el respeto que me merece la Fiscal de la Nación, esa posición no se ajusta a la Constitución. Porque la Constitución es clara al establecer que el presidente durante su mandato solo puede ser acusado por tales causales. Y por otro lado, porque el artículo 30 de esta convención señala que la misma se aplica en armonía con la legislación interna del país. Y la legislación interna del país empieza por la Constitución. Entonces, en armonía con la Constitución. Pretender inaplicar el 117 y aplicar la convención creo que es un ejercicio demasiado exagerado y que no corresponde a una visión estrictamente constitucional. Muchísimas gracias, como Gracias siempre, también. doctor Blume, Gracias. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el excontralor general de la República, el doctor Fuad Curi.